¿Falta o no combustible en las estaciones de servicio, en especial en las de YPF? Se lo vamos a preguntar a María Isabel Pelosi, que forma parte de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Santa Fe. ¿Cómo te va? Buen día, María Isabel. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Gisela. Contanos cuál es la situación, porque en realidad uno, por lo que le pasa cuando va a la estación de servicio, se ha encontrado en varias oportunidades con que la super no está tan al alcance de la mano como en otras veces, y además hay inconvenientes con el gasoil, también es lo que trasladan los camioneros cada vez que se los consulta. Pero ¿cuál es la situación que tenemos hoy en las estaciones de servicio? Sí, como vos decís, la situación es muy complicada. Con el tema del diésel ya venimos desde hace unos meses así, con el faltante, por eso los camioneros están un poco más acostumbrados a esto. Pero bueno, en los últimos días de septiembre y ahora en octubre se vio agravada la situación con el faltante de súper. Si bien este es un faltante que se produce en todas las petroleras, por supuesto que se agrava más en las YPF porque al tener un precio inferior al resto, el público intenta primero cargar en las estaciones de bandera YPF por la diferencia en el costo y es donde primero se termina, ¿no es cierto? Es un problema bastante serio este. El tema del precio, el congelamiento del precio agravó muchísimo. Luego de la gran devaluación, el combustible no acompañó ese aumento. Supuestamente el gobierno había hecho acuerdos con las petroleras para poder, de esta manera, digamos, poder mantener el congelamiento en base a reconocimientos de impuestos, pero esto no alcanzó. La diferencia con el dólar es muchísimo. El barril de petróleo también está más caro que el barril criollo y esto hace muy difícil. Hay un gran porcentaje del consumo, alrededor de un 30% del consumo de la Argentina de combustibles que es importado. Esto se importa a valor dólar y es una pérdida tremenda para las petroleras que la asumen, digamos, en un cierto porcentaje, hasta un cierto número, pero luego ya no vuelcan más producto al mercado y ahí se producen todos los quiebres. Por lo tanto, entonces, lo que hay hoy es inconvenientes para conseguir la super. ¿Y a qué responde específicamente? Bueno, no solo la super y los diésel, en realidad todos los productos. Por esto que te decía que al tener que importar productos, las compañías importan cierta cantidad de litros a pérdida, es lo que nos transmiten las petroleras, pero eso no alcanza. No alcanza para cubrir el consumo del mercado interno. Entonces se termina y bueno, hasta incluso hay días que hay problemas con los combustibles premium, con la Infinia. ¿Y a qué tan grave es la situación? Digamos, ustedes cada cuánto reciben combustible y cada cuánto tienen que pedir que les repongan y eso no ocurre. En realidad las petroleras manejan un plan de abastecimiento, un cupo, digamos, que en casi todos los casos es algo inferior, un porcentaje inferior a lo que se había vendido en el mismo mes del año anterior. Y bueno, con el tema de la super no alcanza, digamos, no alcanza por esto que te decía de las diferencias de precios. Con el tema del diésel es mucho mayor, si bien algunas petroleras entregan a diario, otras entregan por semana, los planes no son suficientes para el abastecimiento, sobre todo porque hay mucha diferencia en el canal mayorista, que paradójicamente, digamos, mayorista siempre el combustible es un poco menor el precio. En este momento hay una diferencia muy grande de precios en el canal mayorista. Eso hace que el transporte, los colectivos, todos se vuelquen a buscar combustible a las estaciones de servicio a un precio menor. Y eso hace que se termine aún antes el combustible. Y en la rentabilidad. En el caso del diésel, sí, estamos, te digo, horas y horas, a veces días sin combustible. La super, bueno, depende de la estación de servicio, algunas horas del día tenemos y después hay días que no tenemos en todo el día. Y te decía, en cuanto a la rentabilidad, si el problema para las petroleras es tan grande, ¿qué pasa con ustedes, digamos? ¿Cómo se traslada a los que son los propietarios de las estaciones de servicio? La situación para nosotros es gravísima porque, como te decía, estos impuestos y estos reconocimientos que ha hecho el gobierno son para las petroleras. Las estaciones somos pymes, que cobramos un porcentaje de comisión por el precio de venta. Ese precio no tuvo modificaciones, se encuentra congelado, no así nuestros costos. Todos nuestros costos aumentan al ritmo de la inflación y nos encontramos al día de hoy con situaciones insólitas.
el litro de nafta cuesta menos que un litro de agua mineral, que un alfajor que vendemos en la tienda. Realmente es muy difícil seguir adelante y hay muchas estaciones que están en una situación muy crítica. Para los usuarios, entonces, cuando llegan al surtidor y se encuentran con que no hay nafta, principalmente la super, ¿no?, que es la más buscada, o el diésel, esto no tiene nada que ver con que ustedes se guardan el combustible o están especulando para ver cuándo aumenta, sobre todo para llevar ese mensaje, me parece, de parte de ustedes. No, eso realmente nos dolió muchísimo porque nosotros tenemos muchísimos problemas y lo que más queremos es vender. Creo que ningún empresario en este momento se guardaría ni un litro de combustible. Muy por el contrario, estamos todos esperando, te diría desesperado, que llegue el camión para abastecernos y tener unos litros para vender, porque como empresarios y como estacioneros que somos, es muy feo llegar a la empresa y no tener ningún producto para vender. Es una situación que desespera a todos, digamos, que nos mantiene a todos sin poder dormir, te diría, porque es muy difícil poder pagar los sueldos y hacer frente a todas las obligaciones que tenemos cuando no tenemos un producto para vender. En ningún momento lo estaríamos escondiendo porque no tendría ningún sentido, digamos. Eso fue una declaración que dolió muchísimo. Bueno, esperamos que la situación se normalice lo antes posible por nosotros, que somos los que tenemos que consumir el combustible, pero también por ustedes, ¿no? Porque es eso, un lugar donde hay trabajos en juego y donde está también en juego la actividad de una pyme. Así que te agradecemos mucho y quedamos a disposición de todos ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Un gusto, María Isabel Pelosi, entonces contándonos la situación en las estaciones de servicio. Y es verdad, uno va a cargar y ahora se encuentra con que no en todos los surtidores tenés esa posibilidad.